Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jean-Paul Pereira Olivares, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Trujillo y este tutorial que se llama, que lo llamo, conectar una base de datos en SQL Server con un proyecto hecho en WPF, o sea, Windows Presentation Foundation. Bueno, comenzando el tutorial vamos a abrir el Microsoft Visual Studio 2010. Cerramos esta ventana y creamos un nuevo proyecto. Seleccionamos aplicación WPF en Visual C#. Aceptamos. Nos aseguramos que esté el cuadro de herramientas, obviamente, y la ventana orígenes de datos. Si no vemos esta ventana, la podemos ver acá, datos, mostrar orígenes de datos. Bueno, yo le voy a mostrar dos formas de cómo conectar la base de datos. La primera es la más difícil. Bueno, agregar nuevo origen de datos, base de datos, conjunto de datos, nueva conexión y tenemos el Microsoft SQL Client. Si yo sigo estos pasos, voy a conectarme con el servidor de base de datos de SQL Server. Mejor dicho, con el administrador de base de datos de SQL Server. Pero imaginando que tenemos un archivo de base de datos, en otras palabras, si no tenemos instalado el SQL Server, podemos hacer esto. Conectarnos a un archivo de base de datos de SQL Server. Buscamos el archivo, usaremos Neptuno, que es un archivo que no está en un administrador de base de datos. Y bueno, probamos la conexión, nos dice que fue exitoso y aceptamos. Listo. Y copiamos la cadena de conexión. Yo la copiaré en este blog de notas donde ya tengo las sentencias que voy a usar a lo largo del tutorial. Siguiente. Acá nos dice que el archivo de base de datos está fuera de la carpeta del proyecto de Visual Studio y nos pregunta si queremos moverlo a la carpeta de Visual Studio, o mejor dicho, del proyecto de Visual Studio. Y obviamente sí, para más comodidad. Acá no. Siguiente. Y está cargando la información que contiene la base de datos, o sea, tablas, vistas, procedimientos y funciones. Pero para fines demostrativos vamos a seleccionar solamente tablas. Finalizar. Esperamos que cargue. Y una vez que carga, vamos acá a orígenes de datos y vemos las tablas de la base de datos. Nosotros vamos a usar la tabla clientes. Bueno, tenemos nuestro proyecto vacío. Nos vamos a cuadro de herramientas y cargamos un data grid. Lo cuadramos chévere y acá está. Bueno, este es nuestro data grid que se llama data grid 1 y bueno, tiene unas cuantas propiedades, ¿no? La más importante es esta, auto generate column, que es lo que genera automáticamente las columnas. Lo vamos a dejar en falso primero. Bueno, le vamos a agregar una propiedad adicional que es item source igual binding. Esto lo que hace es generar las filas. Como dije anteriormente, esto genera las columnas, ¿no? Bueno, teniendo eso, nos vamos al código C# de este formulario. Vamos a agregar dos using, que son los necesarios para poder conectarnos con la base de datos. Esto lo borramos, comentarios. Y en este constructor vamos a agregar las líneas de código que tenemos acá. Enseguida las explico. Tenemos dos variables dos variables string. La cadena de conexión, que es esta que habíamos copiado y que vamos a reemplazar obviamente acá. Ahí está. Y otra variable SQL, que es la sentencia en sí que vamos a usar. Select todo de clientes. Creamos una variable data table, que es la tabla donde se van a cargar los datos que vamos a consultar. Creamos una variable SQL connection enviándole la cadena de conexión.
esto es lo que hace posible la conexión, ¿no? Un SQL adapter, donde el adapter es el objeto que recibe los resultados de la conexión y le enviamos el comando, o sea, lo que va a ejecutar, ¿no? Enviando la sentencia a ejecutar y la cadena y la conexión. Ahora el adapter va a llenar la tabla fill, que es llenar, y la tabla se va a mostrar en el data grid 1 mediante el pdap data context. Por último cerramos la conexión. Ahora vamos a ver qué sale. Vemos que sale un montón de filas, pero ningún dato. ¿Por qué? Porque esto estaba en false, ¿recuerdan? Autogenerar columnas false. Por eso le ponemos true. Y ejecutamos. Y bueno, ahí vemos los datos. Bacán. Y esta es la primera forma, la más difícil. Ahora vamos con la forma más fácil, que hace lo mismo, solo que la dejé para el final para que se animen a ver la más difícil. Agregar un nuevo proyecto de WPF igualmente, ¿no? Si ya aceptamos. Bueno, no tenemos ningún origen de datos para este proyecto, así que vamos a cargarlo. Igualito, los mismos de hace rato. Conjunto de datos, nueva conexión. Acá está SQL Client, pero vamos a usar lo mismo que usamos para la primera forma. Acá. Buscamos, o sea, Neptuno. Y todo eso, conexión aceptada. Aceptamos. La cadena de conexión no la copiamos porque no la vamos a usar esta vez. Siguiente. Igualmente que lo mueva a la carpeta. No. Siguiente. Igualmente vamos a seleccionar solamente las tablas. Finalizar. Esperamos que cargue. Y bueno, acá tenemos nuestras tablas. Vamos a usar clientes, pero para esta forma solamente vamos a arrastrar acá. ¿Vieron? De nuevo. Esto solamente lo arrastramos y se genera automáticamente el data grid view con todas las columnas. Automáticamente. Y claro, se genera un tremendo código que sería difícil escribirlo manualmente, ¿no? Y en el código C# vemos que se ha generado todo esto, donde no vemos la consulta, nada de eso. Esta es la desventaja de esta forma. La primera forma que vimos, la podemos modificar la sentencia select fácilmente. Pero bueno, para demostrarle que esto muestra los mismos datos que el anterior. Acá están, igualito, los mismos datos. Hace lo mismo. Pero de esta forma tiene varias maneras de mostrar la información. Por ejemplo, si ponemos acá detalles, vamos a ver varios campos de texto para ingresar la información. Bueno, esas eran las dos formas de mostrar datos en WPF a través del SQL Server. Gracias.